Hola mis queridos amigos del lado oscuro y absurdo de este mundo. Hoy hablaremos de un monstruo inenarrable, alguien tan despiadado y repulsivo que hizo de la vida de su propia hija un infierno en vida. A pesar de ser un ingeniero eléctrico, este hombre mantuvo una doble vida abusando de su hija durante casi 24 años. Hoy les presento a un monstruo llamado Joseph Fritz. Joseph Fritz nació el 9 de abril de 1935 en Amstetten, Austria. Su historia es una pesadilla de fracaso institucional. Desde niño fue abandonado por su padre, que murió en la guerra, y criado por su madre, que, según reportes, lo abusó física y verbalmente. No es una justificación para la maldad, pero sí una muestra de por dónde iba encaminado. En 1967, Fritz fue arrestado y sentenciado a 18 meses de prisión por el ataque y abuso de una mujer. El Estado lo identificó como un depredador, un abusador, pero después de solo 15 años, de acuerdo con las leyes austriacas, su historial criminal fue borrado. Así, una sociedad que se dice justa le permitió convertirse en un ciudadano respetable, sin dejar rastro de su pasado violento. El terror de su hija Elizabeth no nació en 1966, no comenzó el día que la secuestró, sino años antes. A los 16 años ya había intentado huir de ese infierno. No lo hizo solamente por rebeldía adolescente, sino por una premonición de terror. Había visto a su padre trabajar sin descanso en el sótano, reforzando las paredes con hormigón, instalando una puerta corrediza de acero. Ella no sabía para qué era, pero el miedo, o tal vez un sexto sentido, la obligaba a escapar. Y lo hizo, pero después de 3 semanas de libertad, la policía la encontró y en una acción incomprensible la devolvieron a su hogar. La entregaron de nuevo al monstruo del cual huía. 2 años después, el 28 de agosto de 1984, cuando Elizabeth tenía 18 años, el miedo que sintió se hizo realidad. Su padre le pidió ayuda para llevar una puerta de madera al sótano. Mientras ella la sostenía, él la drogó con cloroformo. Cuando despertó, sus manos estaban atadas con una cadena. El sótano había sido preparado para ella. La puerta de madera que ella había ayudado a sostener fue la última pieza que selló su calabozo. Por las primeras semanas vivió en total oscuridad, sin reloj, sin luz del sol. Su mente fue desvaneciendo, su cuerpo era torturado, su alma destrozada. Ella no era más que un juguete, una posesión de ese reino subterráneo, donde la única ley era la voluntad de su tirano. El mismo Fritz, en una entrevista a través de su abogado, intentó justificar sus actos, diciendo: Tuve que hacerlo. Quería sacarla de esa miseria. Pasaba las noches en bares sucios, bebiendo alcohol y fumando. Tuve que crear un lugar donde pudiera mantener a Elizabeth, por la fuerza si fuese necesario, alejada del mundo exterior. Ese sótano, de apenas 60 metros cuadrados, se convirtió en el universo de Elizabeth. Un espacio húmedo, sin ventanas, donde el olor a moho y encierro era la única constante durante 24 años. Ese fue su mundo. Pero, ¿qué tipo de infierno era ese? Para entender el horror, tienes que ponerte en los zapatos de Elizabeth. Por las primeras semanas vivió en la oscuridad. La privación sensorial es una de las peores torturas que existen. Sin un punto de referencia, sin un sentido del día o de la noche, la mente empieza a fragmentarse. Los presos que han sufrido esto a menudo pierden la noción de la realidad. Ahora imagínate eso, pero de una prisión que nunca saldrás, creada por tu propio padre. Fritz convenció a su esposa y a su comunidad de que Elizabeth había huido con una secta. En su encierro, Elizabeth fue abusada. Fue forzada a dar a luz a 7 de los hijos de su padre, sin asistencia médica. En esa prisión subterránea, era un acto de crueldad inimaginable. Tan solo imagínatelo. Tu única compañía es tu verdugo, tu abusador, la persona que te hace sufrir cada día. La primera, Kerstin, nació entre 1988 y 1989.
Stefan nació un año después, en 1989. En 1993 nació Lisa. En 1994 nació Mónica. En 1996 nacieron gemelos, Mitchell y Alexander. Mitchell murió a los pocos días. Fritz incineró su pequeño cuerpo en una estufa. Para un monstruo, incluso la muerte de un niño era un inconveniente, un residuo que debía ser eliminado. Fritz en su entrevista dijo lo siguiente: Fue una idea hermosa para mí, tener una familia adecuada, también abajo en el sótano, con una buena esposa y niños celebrando la Navidad. Incluso metí un árbol de Navidad en el sótano, con pasteles y regalos. Y como una especie de rey despiadado, Fritz decidió el destino de sus hijos nietos. A 3 de ellos, Lisa, Mónica y Alexander, se los llevó para la casa de arriba. Le dijo a su esposa, Rosemary, la madre de Elizabeth, que estos eran niños abandonados de su hija, que se había ido a una secta. Rosemary, quien en los años que Elizabeth estuvo en el sótano no tuvo más hijos, increíblemente creyó y los adoptó. Los otros 3 niños, Kristen, Stefan y Felix, nacidos en el 2002, se quedaron abajo con su madre. Vivieron toda su existencia en una celda subterránea. Su mundo era el cemento, la oscuridad, el frío. Nunca vieron la luz del sol, nunca vieron una nube. Un día, después de ser rescatado, el pequeño Félix, de 5 años, tocó la hierba por primera vez y se puso a llorar de emoción. Los médicos que lo atendieron dijeron que un simple rayo de sol era un fenómeno para él. Su mundo era una mentira, una burbuja de miseria creada por un hombre que creía que su autoridad era la ley. El sótano de mi casa me pertenecía a mí y solo a mí. Era mi reino al que yo tenía acceso. Nadie se había atrevido a entrar a mi reino o incluso a preguntar qué estaba haciendo allí. La pesadilla se rompió gracias a la valentía de una madre. En el 2008, la hija nieta Kirsten, de 19 años, cayó gravemente enferma. Elizabeth, desesperada, le rogó a su padre que la llevara al hospital, y ahí, el monstruo que había mantenido su secreto por 24 años, fue acorralado. Los médicos se dieron cuenta que la niña no tenía documentación, exigieron a la madre, y cuando Fritz, presionado por los médicos, finalmente llevó a Elizabeth al hospital, ella no dudó en romper el silencio que la había aprisionado por más de 2 décadas. Lo confesó todo. El reino de Fritz, construido sobre mentiras y el dolor, se destruyó. En el juicio, Fritz admitió inicialmente los cargos de violación e incesto, pero se negaba a la esclavitud y el asesinato. Pero el 18 de marzo del 2009, en el tercer juicio, se proyectó el desgarrador testimonio en video de su hija, Elizabeth. Después de verlo, y de verla a ella en la corte, Fritz colapsó. El hombre que se creía Dios, un rey en su sótano, no pudo soportar el peso de la realidad. Cuando el juez preguntó cómo se sentía, él respondió en voz baja: Me declaro culpable. Un día después, el 19 de marzo, el jurado dictó su veredicto. Joseph Fritz fue sentenciado a cadena perpetua e internado en una institución psiquiátrica. Y aquí es donde, amigos míos, la historia se vuelve más oscura, porque este horror no sucedió en un vacío. El Estado austríaco fracasó cuando Elizabeth intentó huir a los 16 años. La policía lo devolvió directamente a su abusador. Cuando Fritz se presentó con los niños abandonados, los servicios sociales le permitieron adoptarlos, a pesar de que ya tenía antecedentes por crímenes violentos. Nadie preguntó, nadie cuestionó, nadie dijo nada. La historia de Fritz no es solo sobre un monstruo, es sobre la complacencia de una sociedad que elige no ver. Es sobre un sistema que dice protegernos, pero que por incompetencia o desinterés permite que estos horrores sucedan a simple vista. Nos vendieron la mentira de que el gobierno siempre estará ahí para salvarnos. Pero en este caso, la negligencia del Estado fue un cómplice silencioso. Y esto, amigos míos, no es un problema de Austria, es un problema del ser humano. Nos corresponde a nosotros, como individuos, estar atentos
mirar más allá de las apariencias, porque el verdadero monstruo no vive en una cueva, vive en la casa del lado, y el infierno no es un lugar, es un sótano que crees que nunca nadie va a encontrar. Si llegaste hasta acá, dale me gusta y suscríbete. Comparte este video. Eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos a este canal. Gracias y adiós.